Bienvenidos a la cuarta clase de nuestro curso de inglés básico completamente gratis. Hay una nueva clase cada lunes y jueves, así que suscríbete para recibir notificaciones. Y sigue mis redes sociales para estar enterado de cuándo voy a hacer clases en vivo aquí en YouTube. En esta clase vamos a ver tres cosas. La primera es una continuación de lo que vimos en la clase pasada, que son las preposiciones de lugar. La segunda son los adjetivos, su orden en una oración y su posición en una oración. Y la tercera son las palabras de pregunta como what y how. Bueno, ya vamos a empezar. Como mencioné, la primera cosa que vamos a ver hoy son las preposiciones, parte 2. Específicamente vamos a ver la diferencia entre in y on para decir en cuando estamos hablando de preposiciones de lugar. Puede ser fuente de errores muy comunes en hispanoparlantes. Vamos a ver primero la palabra in. In puede referirse a un espacio encerrado, como por ejemplo un garaje. The car is in the garage. En la cocina también se traduciría como in the kitchen, porque la cocina es un espacio encerrado. In my pocket, en mi bolsillo. What's in your head? ¿Se acuerdan de la canción de los Cranberries? De What's in your head? Bueno, yo no voy a cantar. What's in the box? De la película Seven. What's in the box? También se puede referir a áreas geográficas, como por ejemplo in London, en Londres, o in England, en Inglaterra. I'm in London, it's in England. Villahermosa is in Tabasco. Y también hay otros usos muy comunes de in, como por ejemplo en mis pensamientos, in my thoughts. Descansa en paz o en paz descansa, rest in peace. El carro, por ejemplo, sería in, adentro del carro, in the car. The toys are in the car. Y ahora vamos a ver on. On se refiere a la superficie. En la superficie sería on the surface. Por ejemplo, the keys are on the table. Las llaves are on the table. La mesa, on the table. The document is on your desk. On también se utiliza mucho para decir como montado en o viajando en. On the bus, on a horse, on my bicycle. Por ejemplo, uno podría pensar que on the bus es un poco raro porque el autobús o el micro sí es un espacio encerrado, pero sin embargo, como se trata de transporte, se utiliza on. También casi siempre cuando estamos hablando de la tecnología vamos a utilizar on. Por ejemplo, on my computer, on my phone, on the internet, on TV, on the radio. Y también otros usos de on podrían ser on my mind, en mi mente, on a street, en una calle. Y también uno muy común es on a farm, en una granja. Vean la diferencia entre on my mind y in my thoughts, ¿sí? Significan más o menos lo mismo, ¿no? In my thoughts estoy pensando en algo y on my mind también estoy pensando en algo. In my thoughts se podría decir que más se refiere a cuando estás preocupado por alguien, ¿no? Estarás en mis pensamientos, you will be in my thoughts. Pero a esta fiesta confundida de in contra on, tenemos que invitar un tercer elemento, que es la palabra at. Ahora, estamos hablando de in y on y at, lugares, ¿no? In, un espacio encerrado. On, arriba de, encima de algo. La superficie de algo. Y at, normalmente estamos hablando de eventos o tiendas, por ejemplo. He's at Walmart. He's at Walmart. At es un lugar específico. También se podría decir he's in Walmart, porque Walmart es un espacio encerrado, pero no se podría decir on Walmart a menos de que está en el techo caminando. También eventos, at Coachella, que es un festival de música en California, creo. At Coachella. Pero más comúnmente at se utiliza para lugares muy específicos, un punto muy específico. Por ejemplo,
At 32nd and 4th, que sería en la esquina de la calle 32 y la calle 4. Es un punto muy específico, en la esquina de esos dos. At 221B Baker Street, una casa, una dirección específica como at 221B Baker Street, que es la dirección de Sherlock Holmes, por si no lo sabían. At the bus stop, en la parada del autobús, at the bus stop, porque es un lugar muy específico, un punto específico. Y también otros usos muy comunes de at que deben considerar son at home, que es diferente a en la casa o en el hogar, ¿no? Estamos hablando de diferencia entre en la casa, que sería in the house, o en el hogar, que sería at home. He visto varias explicaciones de por qué son diferentes in the house y at home, pero la que más me gusta es porque home, el hogar, es un concepto y no es un espacio encerrado, es un concepto, ¿no? Hay un dicho en inglés que es home is where the heart is, que significa hogar es donde está tu corazón, ¿no? No es necesariamente un lugar encerrado, at home. Y lo mismo se podría decir at work. Work también es un concepto en inglés, en este caso at work. Mi trabajo podría ser en un campo al aire abierto, entonces at work aplicaría, pero no sería un espacio encerrado. Pero bueno, cuando estamos hablando de las diferencias entre in y on y at, siempre hay que considerar el contexto, porque si hay cosas o lugares que podrían ocupar cualquiera de estas tres. Yo puse ahí river, que es río en inglés. Yo puedo decir on the river. Entonces normalmente estaría hablando de una lanchita o una canoa, porque estoy encima del agua, no estoy on the river. También podría decir in the river, si me refiero a los peces o que estoy nadando en el río. I'm swimming in the river. Pero también podría utilizar la palabra at. Por ejemplo, si hay un parquecito con banquitas y estoy sentado ahí, podría decir estoy en el lugar del río. I'm at the river. Es importante destacar que yo sé que hay muchos otros usos de in, on y at, pero en este momento estamos hablando de lugares, ¿no? Físicamente, ¿qué significa in, on y at? Para la ubicación de cosas físicamente. Porque también se podría ocupar las mismas tres palabras para referir a tiempos, porque se podría decir, por ejemplo, también se podría decir in the afternoon, en la tarde, o se podría decir on Sundays, en los domingos, o se podría decir at 4 p.m., a las 4 de la tarde. Pero no estamos hablando de tiempos ahorita, vamos a llegar a eso después. Ahorita solo nos estamos enfocando en cómo utilizar estas tres palabras para referirse a preposiciones de lugar. Físicamente, los lugares de cosas. Tomando eso en cuenta, vamos a pasar a hacer un ejercicio. Vayan al punto número 1 en la descripción para hacer el ejercicio. La página del ejercicio se ve así. Aquí tienen otra vez una explicación at un punto específico, in un espacio encerrado y on una superficie. Y hay otros ejemplos aquí, pero lo que nos interesa más son las preguntas aquí abajo. Tienen que escoger in, on o at para el contexto de la oración. Como siempre, puede haber vocabulario que no reconocen aquí. Recomiendo que tengan abierto ahí un diccionario en línea. Solo para destacar que hay ciertos tiempos que no hemos visto todavía. Aquí, número 2, esto es futuro. I'll read it. Lo leeré, lo voy a leer en la noche. Esto es tiempo presente. Esto es tiempo pasado. Aprendiste inglés Malta, que es un país. Número 5 es en pasado también. Ella creció, she grew up. Número 6 también es en el pasado. I read about it. Número 7 también está en el pasado. He went, se fue. He went, fue a nadar. Número 8 está en presente continuo. El perro está durmiendo. Número 9 es presente. Y número 10 otra vez es pasado. Estabas la fiesta también. Bueno, intenten hacer el ejercicio y nos vemos en un momento.
Bueno, espero que les fue bien. El tema de las preposiciones es algo que vamos a volver a tocar varias veces durante este curso y los cursos que le siguen. Pero por ahora vamos a pasar a los adjectives, su orden en una oración y su posición en una oración. Bueno, aquí tenemos una pregunta y la pregunta contiene un adjetivo. Do you have a big belly? Ya vimos preguntas en presente. Do you have significa tienes. Belly puede ser una palabra nueva para ustedes, es una forma de decir panza. Y una panza, y aquí dice grande. Do you have, tienes una panza grande. La respuesta afirmativa sería yes, I have a big belly. Sí, tengo una panza grande. También se podría decir yeah, my belly is big. Yeah y yes significan exactamente lo mismo, solo se podría decir que yeah es un poco más informal, pero son dos maneras diferentes de decir exactamente lo mismo. Una respuesta negativa sería no, I don't have, no tengo. I don't have a big belly, una panza grande. O nope, que también es una manera muy informal de decir lo mismo. Nope, nope, my belly isn't big. Dos formas de decir exactamente lo mismo. En inglés, un adjetivo va antes del sustantivo que describe. Por lo menos en el nivel básico es lo único que vamos a ver. En oraciones básicas en español sería después, una panza grande. Pero como verán aquí en oración básica en inglés viene antes, a big belly. Claro, una oración muy sencilla con el verbo be puede terminar con un adjetivo solito, como aquí, ¿no? My belly is, que es be, my belly is big. Igual que en español, sí, mi panza es grande, ¿no? Mi panza es grande. Como siempre, todo depende del contexto. Son dos reglas normalmente. Un artículo, un adjetivo y luego un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, a stupid idea, una idea tonta. An orange shirt, una camisa naranja. The old man, el hombre viejo. Some tasty quesadillas, unas quesadillas sabrosas. La otra regla sería que los adjetivos en inglés no se pluralizan. Es decir, aquellos niños horribles no se pone una S al final de horrible. Los artículos interesantes en inglés solo sería interesting, no se pondría S. Some expensive clothes. Bueno, en español clothes sería ropa y no es plural, ¿no? Alguna ropa cara. Pero para nosotros clothes sí es plural, clothes es plural, entonces solo para destacar que el adjetivo nunca se cambia a agregar una S en inglés, aunque sea plural el sustantivo. El otro tema con los adjetivos es su orden, cuando queremos ocupar más que uno. Ahora, esto es algo que yo nunca estudié en español, pero bueno, aparece en muchos libros de texto de inglés en los niveles básicos y preintermedios. Aquí se los voy a dejar para que congelan la pantalla si quieren y pueden ver que si yo quiero decir, por ejemplo, a small red suitcase, ¿sí? Aquí está, una maleta chica y roja. Hay cierto orden en que lo tengo que decir. Si voy a hablar de tamaño, eso viene antes de color. Por ejemplo, a big black dog sería lo mismo. Pero sería extraño decir a red small suitcase. Entonces sí importa un poco saber, si vamos a utilizar adjetivos múltiples, saber en qué orden viene, ¿sí? Aquí tenemos opinión, tamaño, forma, edad, color, origen, material, propósito y finalmente el sustantivo. The new blue silk t-shirt significa new, nuevo, blue, azul, silk de seda, t-shirt, playera. Pero sí es importante el orden de las cosas. No es muy común ocupar más que dos, por ejemplo, y normalmente ocupamos opinión. Entonces vamos a recordar siempre que la opinión viene primero, como feo, cómodo, adorable, hermoso, asombroso, maravilloso. Estas son palabras de opinión y siempre van a venir primero. Vamos a pasar a hacer un ejercicio. Vayan al punto número 2 en la descripción para hacer el ejercicio. Así aparece la página de la actividad. Tienen que poner
en el orden correcto estas palabras para describir lo que aparece en la foto. Siempre va a empezar con un artículo y luego vienen los adjetivos y termina con el sustantivo. Por ejemplo, aquí yo podría a boring old science teacher. Teacher, yo sé que teacher es un sustantivo, una cosa, y a, yo sé que esto es un artículo. Entonces ya sé que a viene al inicio y teacher al final, y solo se trata de poner estas tres palabras en el orden correcto. Para ayudarles con eso, pueden tener abierto mi video a la vez. Bueno, quiero que completen el resto de la actividad y nos vemos en un momento. Bueno, ya vimos la posición de adjetivos en oraciones y también vimos el orden de adjetivos cuando hay más que uno. Pero no es todo, también vamos a ver otro tema de los adjetivos. Ahora vamos a ver cómo incrementar o disminuir el poder de tus adjetivos. Aquí tienen una fórmula para hacer una frase muy básica, incluyendo adjetivos y modifier, intensifier o adverbs, es decir, cómo decir muy o bastante o más o menos y luego un adjetivo. Aquí tenemos increíblemente, incredibly, extremadamente, extremely, increíblemente, unbelievably, muy, que se podría traducir como very o really, bastante, que se podría traducir como rather o pretty o quite, pero sí se puede variar el significado, vamos a ver eso ahorita. Moderadamente, moderately, y luego fairly, kind of o kinda, significan más o menos. Y luego not very, que significa no muy. Aquí tenemos un ejemplo de a very talented actress, una actriz muy talentosa. Entonces, a very talented actress. Y an extremely lucky actor, un actor extremadamente suertudo. An extremely lucky actor. Es an, ¿por qué? Ya sabemos porque empieza con un sonido de vocal. An extremely. Más ejemplos. Those really clever students. Vimos those y that en la clase pasada. Those really clever students. Aquellos alumnos muy listos. And that rather silly thought. Ese pensamiento bastante tonto. Básicamente pueden hacer combinaciones, ¿no?, de sus adjetivos con niveles de lo que les quieren agregar. Igual que en español, pueden poner su increíblemente o su muy o su no muy. Pero sí hay que tener cuidado con adjetivos que ya son muy fuertes o son absolutos. Sería extraño que alguien dijera fairly incredible. Moderadamente increíble es una combinación extraña, ¿no? Igual que en español. Tienen que cuidar la combinación que hacen, pero generalmente esto es para ayudarles a poner poder o reducir el poder de sus adjetivos. A esta lista voy a agregar dos palabras que son bastante comunes en inglés y vamos a ver aparte. Esas son las palabras de too. Too significa demasiado, pero es algo negativo. Les voy a dar unos ejemplos ahorita. La palabra too también significa también. Me too significa yo también, pero no estamos viendo esta traducción hoy. Solo estamos enfocando en cómo se afecta un adjetivo con la palabra too. So significa tan. Vamos a ver unos ejemplos. No voy a detenerme, entonces si quieren pueden ir deteniendo el video en cada oración para ver si pueden ustedes poner una respuesta que es correcta. Y hay que recordar que en estas oraciones hay más que una respuesta correcta porque realmente depende de lo que quieres comunicar. Ben Affleck is 47 years old. Ben Affleck tiene 47 años. Ana de Armas is 32. Ana de Armas tiene 32. He's, espacio, viejo para ella. Yo diría demasiado. He's
too old for her. Pero también podría poner he's very old for her, or he's quite bastante, he's quite old for her. Or I could say, o podría decir incredibly old, increíblemente viejo para ella. Depende del punto que estoy haciendo. Yeah, his Batman is space good, but I prefer Christian Bale. Sí, su Batman es bueno, pero prefiero a Christian Bale. Yo siento que aquí el contexto está señalando que debe ser como, pues sí, su Batman es bastante bueno, o pues sí, su Batman es más o menos bueno, pero prefiero Batman de Christian Bale. Entonces podría ser fairly o pretty. Si quiero decir bastante, podría ser pretty o rather, quite. Si quiero decir moderadamente o más o menos, porque aquí no estoy siendo muy positivo sobre su Batman en comparación al Batman de Christian Bale. No. The food's tasty. I don't recommend it. No, la comida sabrosa no lo recomiendo. Esto es una oración negativa, entonces creo que la única opción es not very. No, the food's not very tasty. I don't recommend it. No, la comida no es muy sabrosa. No la recomiendo. Esta clase es fácil. Necesitamos algo más retador. Bueno, eso sí depende de tu opinión. Si encuentras esta clase muy fácil, podrías decir very. Very easy o really easy. Si lo encuentras extremadamente fácil, puedes decir extremely easy o incredibly easy. Podrías decir que es bastante. Podrías decir this class is quite easy. This class is pretty easy. Pero no podrías empezar a decir not very, porque la segunda frase de la oración dice necesitamos algo más retador. Entonces, sí se refiere a que la clase es fácil, ¿no? Entonces no tendría sentido poner not very, porque la traducción sería esta clase no es muy fácil, necesitamos algo más retador. Well, en este contexto significa bueno. Bueno, fue divertido, sí, pero no es mi cosa favorita hacer. Entonces, aquí en esta oración siento que estoy como concediendo que sí fue un poco divertido, sí fue bastante divertido, pero no es mi cosa favorita hacer. Entonces, no voy a poner un modifier así muy fuerte porque no es mi cosa favorita hacer. Voy a lo mejor poner como bastante, ¿no? Well, it was quite fun, yes. Well, it was pretty fun, yes. Well, it was moderately fun, yes. Well, it was fairly fun, yes. Cualquiera de estos funciona. Es caluroso aquí adentro. Prende el aire, por favor. Bueno, entonces yo creo que estamos hablando de que hace bastante calor, es muy caluroso. Entonces voy a poner o incredibly, extremely, unbelievably, very, really, hasta tal vez rather. Tus resultados en el examen son decepcionantes. Para ti no habrá PlayStation. Your exam results are disappointing. No PlayStation for you. Yo creo que en este contexto, como van a quitar el PlayStation, debe ser algo muy serio. Entonces, your exam results are extremely disappointing. No PlayStation for you. O cualquier otra de estas palabras que es fuerte. Oh, this house is big. I don't want to live here. Bueno, depende del contexto, ¿no? Si a mí me gustan mucho las casas muy grandes, entonces lo que haría que yo no quiera vivir en algún lugar sería que fuera chico, ¿no? Entonces sería not very big, no muy grande. Oh, esta casa no está muy grande, entonces no quiero vivir aquí. Pero podría también estar hablando de que a mí me gustan las casas un poco más chiquitas y esta casa es extremadamente grande y no quiero vivir aquí. Podría también ser extremely big, incredibly big, very big. Cualquiera de las palabras fuertes. Ahora, considerando las palabras to y so, también funcionarían en varias de estas oraciones, pero pues cambiaría la oración. Por ejemplo, en la oración número 8, oh, this house is too big, I don't want to live here, significa
demasiado grande. Y acuérdense que para nosotros demasiado siempre tiene una connotación negativa. Too big es demasiado grande, pero es negativo. Your exam results are so disappointing. Son tan decepcionantes, también funciona bastante bien. It's so hot in here. It's too hot in here. También funcionan perfectamente bien. It's so hot in here. Hace tanto calor o es tan caluroso aquí adentro. It's too hot es hace demasiado calor o es demasiado caluroso aquí adentro. Y eso sí es negativo porque te estoy pidiendo que prendas el aire. This class is too easy o this class is so easy también funcionaría bastante bien. Esta clase es demasiado fácil. Acuérdense que es negativo, entonces necesitamos algo diferente. Funciona bastante bien aquí. So easy, tan fácil, pues sí, también funciona. No funciona aquí porque es algo negativo. Too tasty sería demasiado sabroso, pero es algo malo, acuérdense. Y no tiene mucho sentido aquí. No, la comida es demasiado sabroso, no lo recomiendo, se escucha muy extraño. Es importante destacar que tu pronunciación de las palabras aquí sí importa, por lo menos en quite, rather y pretty. ¿A qué me refiero? Por lo menos en el Reino Unido sí depende mucho de cómo pronuncias la palabra, el sentido en que lo van a recibir. Bueno, en Estados Unidos sí ocupan pretty. Nosotros en el Reino Unido diríamos pretty. Ellos sí dicen en Estados Unidos pretty good, it's pretty good. Pero eso de rather y quite me suenan bastante británicos y sí depende mucho tu intonación, tu pronunciación para comunicar el significado. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo digo it was quite good, significa pues sí, más o menos, ¿no? Más o menos bueno. It's quite good. Pero en el Reino Unido también puedo decir it was quite good. Yeah, it was quite good. Significa que sí fue bastante bueno, ¿no? Yo sé que es un poco confuso, pero pues depende mucho de lo que quieres comunicar y eso creo que saldrá naturalmente en tu voz cuando estás hablando. It was quite good. It was quite good. Depende, ¿no? Depende de cómo lo dices. Bueno, ya vimos mucho sobre los adjetivos, ahora vamos a pasar al tercer tema de hoy, que son las palabras de pregunta, como what y how. Bueno, primero vamos a poner a prueba su conocimiento previo. Aquí tengo 6 palabras en inglés y 6 traducciones en español y quiero que tomen un momento para ver si pueden emparejar la palabra inglesa con su traducción en español. Debo destacar que no incluyo aquí la palabra which, que significa cuál, pero por el momento vamos a jugar con estas 6 palabras. Why significa por qué. What, ¿qué? Who, ¿quién? When es cuándo. Where es dónde. Y how es cómo. Vamos a ver una pregunta sencilla en presente. Ya vimos eso en clases pasadas. Do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Eso provoca una respuesta de sí o no, ¿verdad? Yes, I play soccer. Yes, I do. O yes. O no, I don't play soccer. No, I don't. O no. Son diferentes maneras de decir sí o no. Porque este tipo de pregunta, ¿juegas fútbol? Pues te provoca la respuesta que sí o que no. Pero podemos modificar esta pregunta agregando una palabra de pregunta. Why do you play soccer? ¿Por qué juegas fútbol? Pues for fitness, because I like it. How do you play soccer? Pues con 2 equipos, with 2 teams, 1 ball, un balón. So how do you play soccer? ¿Cómo? When do you play soccer? ¿Cuándo juegas fútbol? Los miércoles en la mañana, Wednesday morning. Where do you play soccer? ¿Dónde juegas fútbol? Pues en el centro deportivo, the sports center. Esos 4 son muy fáciles de formar, ¿no? Solo agregando una palabra. Las otras 2, con este ejemplo, no se combina tan bien, entonces sí hay que modificar un poco la pregunta. What sports do you play? Pues soccer. Porque si fueras a poner what do you play soccer? ¿Qué juegas fútbol? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Podrías decir ¿qué juegas? What do you play? O
¿qué deporte juegas? ¿No? Es lo que puse. What sports do you play? Soccer. Lo mismo se puede decir para who, ¿no? Who do you play soccer? ¿Quién juegas fútbol? Pues no. Puedo decir con quién, pero eso significa agregar un with al final. ¿Con quién juegas fútbol? Mis amigos. Who do you play soccer with? My friends. Ven que una pregunta muy sencilla, agregándole estas palabras de pregunta, cambia bastante su significado y así su respuesta. Entonces, obviamente, dependiendo de la respuesta que estoy buscando, voy a preguntar diferentes cosas. Aquí tengo otras 3 preguntas, 2 más con un verbo regular y 1 con el verbo be. Las 3 preguntas sencillas, igual como esta, provocan una respuesta de sí o no. Do you work from home? ¿Trabajas en casa? Yes or no. Do you live with your parents? ¿Vives con tus padres? Yes or no. Are you tired? ¿Estás cansado? Yes, I am. No, I'm not. O simplemente yes or no. Bueno, deben de tener el video para formar unas preguntas de ustedes utilizando estas palabras y estas oraciones sencillas. Como por ejemplo, why do you live with your parents? ¿Por qué vives con tus padres? Que podría ser una pregunta un poco personal, pero bueno. Why do you live with your parents? Recuerdan que no se pueden formar preguntas con todas las oraciones sin quizás cambiar un poco su formación, pero no es importante que ustedes puedan hacer esto aquí en nivel básico. Como ya mencioné, la palabra who es un poco diferente, igual que en español. Como expliqué, ¿quién juegas fútbol? Es incorrecto. Tienes que agregar con al inicio o simplemente cambiar el verbo a quién juega fútbol. Pero ojo, eso cambia el significado, ¿no? Con quién juegas y quién juega son diferentes cosas. Who do you play soccer with? Y who plays soccer. Bueno, ya les voy a dejar formar sus preguntitas aquí. Si quieren los pueden ir poniendo en los comentarios y yo les digo si son correctos o no. Bueno, vamos a pasar a hacer un ejercicio. Bueno, aquí aparece la página del ejercicio. Solo tienen que meter una de las palabras de pregunta de what, where, why, when y how en estos espacios dependiendo del contexto. Por ejemplo, aquí la primera es una expresión en inglés que es como ¿qué hace el clima hoy? En este caso va a ser what, aunque podrían pensar que es cómo estará el clima. Pero más o menos la traducción sería ¿qué hace el clima hoy? La segunda, ¿no te gusta el jugo de manzana? Bueno, creo que la única palabra que queda aquí sería why, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Why don't you like apple juice? La tercera va a ser how. How about es una frase muy común en inglés. How about a walk through the forest? ¿Qué tal una caminata a través del bosque? Como siempre puede haber vocabulario que no conocen y deben tener su diccionario abierto. Intentan las demás preguntas y nos vemos en un momento. ¿Cómo les fue? Espero que bien. Pero no hemos acabado todavía con las palabras de pregunta. Aquí tengo pregunta. Do you study English? ¿Estudias inglés? Y varias palabras aquí. Why do you study English? What do you study in English? Who do you study in English? When do you study in English? Where do you study English? How do you study English? ¿Cuál de estas 6 palabras no va muy bien con esta oración? Tienen razón, es who. La verdad no podemos ocupar decir who do you study in English. Podrías tal vez utilizar who con la pregunta si estuvieras hablando de historia. Who do you study in history? Pues sí. Porque podrías estar estudiando una persona. O who do you study in literature? Porque podrías estar estudiando un escritor. Pero aquí en este contexto, who no funciona para la pregunta. Entonces tenemos 5 preguntas con las palabras de pregunta aquí. Y aquí les voy a dejar 5 posibles respuestas. Quiero que detengan el video y que conectan con cuál palabra de pregunta provocaría cada respuesta. Por ejemplo, why do you study English? ¿Cuál de estas respuestas sería correcta? Verbos, gramática y vocabulary. Verbs, grammar, vocabulary. In YouTube con Stuart. On YouTube with Stuart.
viendo videos y haciendo ejercicios, watching videos and doing exercises, para obtener un mejor trabajo, espero, to get a better job, I hope. Y yo estudio en las tardes, I study in the evenings. Why do you study English? ¿Cuál de las 5 sería su respuesta? Pues sería to get a better job, I hope. Why do you study English? To get a better job. Bueno, tomen un momento para decidir con cuál palabra de pregunta va cada respuesta. Bueno, aquí van las respuestas. What do you study in English? Bueno, verbs, grammar, vocabulary. When do you study English? I study in the evenings. Where do you study English? On YouTube with Stuart. How do you study English? Watching videos and doing exercises. Bueno, ya vimos todo lo que yo quería ver en esta clase. Espero que les fue bien. Como siempre, si quieren tomar la pequeña prueba que yo preparé relacionada a estos temas, lo pueden encontrar en la descripción. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando estoy subiendo nuevas clases. Pueden seguir mis redes sociales también para saber cuándo estoy haciendo asesorías en vivo. Pero ya, es todo. See you next class.